Hola a todos, sean bienvenidos a este webinar de IDERA acerca de RStudio, la solución definitiva para el diseño de datos, modelado y colaboración. Un poco acerca de la historia de RStudio. RStudio fue lanzado originalmente por Embarcadero en 96 y ahora es un producto de IDERA. Tenemos hoy cerca de 10.000 clientes en todo el mundo y múltiples premios y reconocimientos de la industria por las capacidades que tiene RStudio. Estos son algunos de los clientes de RStudio en el mundo. Me gustaría hablar un poco acerca de Microsoft, porque tenemos en los sitios de IDERA un caso de éxito acerca de la utilización de RStudio por Microsoft. Si usted va a Resources Center, usted puede encontrar este caso de éxito fácilmente. Bueno, el tema de hoy es arquitectura de datos corporativa. Y RStudio nos permite una mejora de la visibilidad y la colaboración en la práctica de modelar de datos. Permite el modelar de datos de una manera más eficiente y agrega un montón ahí de automatización en el proceso. Nos permite también compartir los modelos y los metadatos en la organización, además de soportar glosarios de negocios con términos y permitir la creación de una base de conocimiento sólida para compliance, data governance y lo MDM. Esta es la familia de productos de RStudio. Entonces, el RStudio es más lo que solamente un producto para modelado, sino tenemos el Data Architect, que es responsable por la parte de modelado, donde se va a crear los modelos, hacer ingeniería inversa, todo más. Tenemos el Business Architect, que es responsable por la parte de BPM, donde es posible crear modelos de negocio, modelos BPM. Tenemos el Software Architect. Los Software Architect nos permiten modelos de UML. También tenemos el repositorio. El repositorio nos permite almacenar los modelos de Data Architect y también los modelos de BPM de una manera organizada y con toda la seguridad. El repositorio, la verdad, va a ser como una herramienta de versionamiento que nos permite agregar aquí los modelos, almacenar y tener control sobre cuáles son los usuarios que tienen acceso a los modelos, pero también nos permite hacer el control de la seguridad. O sea, un usuario puede tener acceso de solamente una visualización de los modelos, pero no puede hacer cambios. Otro usuario tiene la habilidad de hacer cambios en el modelo, ingeniería inversa, generar scripts, etc. Entonces, todo el control de seguridad está disponible en el repositorio. Tenemos también el Team Server. El Team Server es una herramienta que nos permite compartir los modelos con toda la compañía, también los glosarios, términos, todas las definiciones con por toda la compañía vía una interfaz web browser. Entonces el Team Server es un servidor que se conecta al repositorio y nos permite compartir los modelos de Data Architect por toda la compañía. Finalmente tenemos el MetaWizard. El MetaWizard es la herramienta responsable por hacer importación e exportación de los modelos de RStudio a cualquier competidor de lo mercado. Entonces, podemos hacer importación desde Irving, Power Designer, Spark o cualquier otro competidor y también en todos los formatos, las formas de archivos estándar, como XML y todo más. Entonces, esto es el MetaWizard. Esta es, por tanto, la familia de productos que es parte de la suite, la solución de RStudio. Vamos a hablar un poco más sobre lo RStudio Data Architect, que es lo principal producto responsable por la creación de los modelos de datos y también la ingeniería inversa y la generación de scripts. Lo Data Architect permite también la comparación rápida de los cambios directamente de una instancia en vivo desde el motor o la comparación de dos modelos donde es posible mirar cuáles son los cambios que hay entre dos versiones distintas del mismo modelo. Con lo Data Architect podemos tener
un modelo de datos lógico y múltiples físicos. Entonces, esto es muy interesante cuando usted tiene, por ejemplo, un sistema, un ERP o cualquier otra cosa implementado en múltiples distintos motores. Entonces, podemos mantener un modelo lógico único, hacer los cambios todos centralizados en un único modelo lógico y después enviar estos cambios a todos los modelos físicos que tenemos, como Oracle, SQL Server o cualquier otro motor. Lo RStudio soporta todos los motores nacionales de mercado, todos. Y también ahora tiene soporte a Big Data. Data Architect también permite generación de reportes, totalmente configurable y tiene control de versión vía el repositorio central. Estas son las 10 principales razones para elegir RStudio como su herramienta de modelado de datos. Estas son las razones por las cuales las compañías están optando por RStudio como su herramienta. Entonces, vamos a hablar en esta presentación de los soportes a submodelos, a la separación real de modelos lógicos y físicos y los soportes a múltiples modelos físicos, los procesos de ingeniería inversa, extensiones de metadatos que son los attachments que nos permite agregar más información a los metadatos, cómo soportar los estándares de nomenclatura, toda la parte de comparación y generación de snippets, macros, universal mappings, que es la habilidad de mapear los conceptos de modelos corporativos, nuestro soporte a Big Data, donde soportamos Rive, MongoDB y otros más. Y obviamente vamos a hablar de los repositorios que nos permite almacenar los modelos y controlar la versión de los modelos de datos, pero también cómo hacer la publicación y la parte de colaboración con Team7. Vamos a pasar ahora para la herramienta y vamos a mirar a cada uno de estos detalles directamente en la suite, en el paquete de RStudio. Esta es la interfaz de RStudio. Es una herramienta cliente, entonces básicamente tiene que instalar el RStudio en su equipo de escritorio. No tiene agentes, no tiene conexiones, excepto obviamente la conexión con el motor al cual quieres hacer ingeniería inversa o generación de scripts. Entonces, Data Architect va a nos permitir directamente desde esta IDE, desde esta interfaz cliente, conectar a un motor y hacer los procesos de ingeniería inversa, generar los cambios, exportar los scripts. Vamos a empezar por crear un modelo totalmente desde lo cero. Entonces, vamos a File, New. Y el RStudio va a presentar tres opciones. Podemos crear un modelo de datos totalmente desde lo cero. Soportamos modelos relacionales y también dimensionales. Podemos hacer la ingeniería inversa a un proyecto ya preexistente. Esta es la situación más común en las compañías que ya tienen sus proyectos. O también podemos hacer la importación de cualquier otra herramienta de mercado. Entonces, por ejemplo, aquí tiene una idea de cuáles son los productos y herramientas que soportamos y podemos nos conectar directamente. Como pueden ver, soportamos básicamente todas las herramientas de mercado. Podemos hacer importación e exportación a todos los competidores. Vamos a empezar por un modelo desde lo cero. Entonces vamos a crear aquí un modelo relacional. Inicialmente debemos agregar las tablas y las conexiones y los atributos. Entonces vamos a poner aquí dos tablas. ¿Okay? Podemos tener aquí la tabla cliente. Aquí, por ejemplo, podemos tener la tabla de ventas. A cada una de las tablas es posible agregar todos los atributos. Entonces aquí tiene toda la definición de atributos, claves, los relacionamientos, todo de manera visual. Hay editores para todas las necesidades, para todas las características que se debe agregar a una tabla o a los relacionamientos entre las tablas. Vamos aquí a crear los atributos, por ejemplo, cliente ID, que va a ser uno numérico de 10 posiciones.
Vamos también a agregar aquí los nombres. Entonces, nombre de los clientes. Este va a ser un bazar. Como de 50 posiciones. Ok. Los cliente ID es nuestra primary key. Entonces, aquí está una tabla con su primary key y tiene un atributo. En las ventas, vamos a tener aquí algo como ventas ID numérico. Es la clave primaria. Pero vamos a tener también una fecha, por ejemplo, de la venta. Okay. Y vamos a tener aquí lo monto, lo total de la venta. Entonces vamos a poner aquí un decimal. ¿Okay? Un decimal con casas decimales. Muy bien. Podemos configurar aquí ahora la conexión entre las tablas. Entonces vamos a agregar aquí un relacionamiento, ¿no? Como de cliente hasta la venta. Entonces ahora la tabla venta tiene los ID de los clientes que está en este caso comprando algún producto. Esta, digamos, los escenarios básicos, la operación básica cuando se está creando un modelo desde cero. Tiene que crear los atributos, establecer las conexiones entre las tablas, etc. Pero normalmente una empresa, una compañía va a empezar por un proceso de ingeniería inversa si ya tiene sus proyectos. Entonces vamos a conectar a un motor de SQL Server y vamos a ejecutar la ingeniería inversa de uno de los databases que están disponibles en este motor. La contraseña está incorrecta. Ahora sí. Entonces vamos aquí a hacer la ingeniería inversa de los databases de GUI. ¿Okay? Tiene algunas opciones, podemos elegir qué tipo de objeto queremos en la importación, podemos agregar las store procedures, triggers, BIOS, etc. En este momento vamos a hacer la ingeniería inversa solamente en las tablas. Aquí tiene un preview de cuáles son las tablas que están en este database. Finish. El RStudio va a hacer el proceso de ingeniería inversa y como resultado tenemos un diagrama visual en la parte lógica y un diagrama visual de los modelos físicos. Muy bien, esta árbol de conexiones de modelos soporta un modelo lógico en múltiples modelos físicos. Es posible tener lo mismo proyecto, la misma representación lógica con una implementación, por ejemplo, en Oracle, otra SQL Server, otra Postgre o cualquier otra plataforma soportada por lo RStudio Data Architect. De hecho, estas son las plataformas soportadas por el RStudio, que tiene un listado de todas las plataformas, motores donde podemos nos conectar y hacer ingeniería inversa. Como pueden ver, soportamos, además de la mayoría de los motores relacionales, tenemos ahora soporte también a Big Data como MongoDB, como Hadoop Drive, como Greenplum y otros más. Entonces, estos son los motores soportados por esta versión de Data Architect. Muy bien. Vamos aquí a hacer la simulación de un proceso en una compañía. O sea, la ingeniería inversa, cambios y después la generación de script para correr directamente en el motor. Inicialmente vamos a lo modelo lógico y la idea es que el modelo lógico va a soportar la representación de todos los proyectos, no importa la plataforma donde se va a implementar. La verdad, lo del estudio va a nos permitir generar modelos físicos a cualquier plataforma y va a hacer la traducción automática desde los tipos de datos lógicos a los tipos de datos físicos. La verdad, esto es configurable en Tools, Data Type Mapping
esta funcionalidad nos permite definir los tipos lógicos y cómo están mapeados en los tipos de datos físicos. ¿Okay? Para cada una de las plataformas soportadas tiene la información correcta desde la entidad de lógica o los tipos de datos lógicos hasta los tipos de datos físicos. Entonces, esto es totalmente configurable. Bueno, vamos aquí a nombrar este modelo físico como MS SQL. Obviamente hicimos una ingeniería inversa de Microsoft SQL Server. Desde lo mismo modelo lógico, vamos a generar otro modelo físico. Entonces vamos aquí, por ejemplo, elegir Oracle. Oracle 12C, Finish. Entonces, como resultado, tenemos un modelo lógico, un modelo físico de SQL Server y otro modelo físico de Oracle. Los dos basados en el modelo lógico que está aquí. Podemos fácilmente, por ejemplo, ejecutar cambios y todos los cambios se deben hacer en el modelo lógico y después enviarlo al modelo físico, lo cual por su vez va a nos permitir comparar con el motor en vivo y generar los cambios, los scripts para correr en el motor. Entonces vamos a conectar aquí a la tabla cliente. Es posible configurar el editor de RStudio de manera a exhibir cualquier información que esté acerca del modelo. Por ejemplo, vamos a agregar aquí los tipos de datos en New Option. Prontamente, el RStudio va nos va a presentar ahora las tablas con más detalles. El RStudio tiene opciones para organizar automáticamente el layout de los modelos de datos. Por ejemplo, podemos configurar los modelos de distintas formas visualmente. Okay. Vamos a ampliar aquí el zoom y vamos a elegir la tabla broker. Entonces, en la tabla broker, doble clic y vamos a hacer un cambio en, por ejemplo, los first name. Entonces, vamos a cambiar aquí los atributos first name de 60, vamos a pasar a 70. Ok. Muy bien. En este momento tenemos un cambio en lo first name que está en lo modelo lógico. Vamos a enviar este cambio a lo modelo físico de SQL Server. Entonces, compare y merge utility. Vamos a comparar con otro modelo en este proyecto. Es posible también en este momento comparar con un modelo que está en nuestro repositorio. Vamos a hablar hoy todavía sobre el repositorio. Entonces vamos a comparar con un modelo de este mismo proyecto, el modelo físico de SQL Server. Y como resultado, tiene que en la tabla broker, los atributos first name tiene 70 en el modelo lógico, pero cuenta con 60 en el modelo físico de SQL Server. Vamos entonces a enviar los cambios a los targets, o sea, vamos a tomar los cambios que hicimos en el modelo lógico e enviar a los modelo físico de SQL Server. Finish. Si vamos a SQL Server, la tabla broker, tiene aquí que los first name de broker ya tiene 70. O sea, ejecutamos la sincronización desde el lógico a lo modelo físico. Pero ahora necesitamos enviar este cambio directamente al database en vivo, a lo motor de la base de datos. Entonces, vamos en lo motor, en lo modelo físico de SQL Server y vamos a ejecutar un proceso de comparación. Lo mismo, proceso de comparación, pero ahora de otra parte tenemos lo motor real, ¿no? O la base de datos real para ejecutar la comparación. Entonces vamos a comparar contra un database en vivo. Vamos a poner aquí el usuario, contraseña. Vamos a comparar con los databases de GIN, naturalmente, que es de donde hicimos la ingeniería inversa. Y como resultado de la comparación, estamos apuntando que la tabla broker tiene un atributo first name 70 en el modelo físico de SQL Server, pero la implementación, el modelo
En lo motor en vivo tiene 60. Entonces vamos a enviar los cambios a lo target. Y como resultado tenemos los scripts para correr en lo motor. Ahí está. Entonces estamos enviando los cambios a lo modelo físico y después de lo modelo físico directamente a lo motor de base de datos. Este es el ciclo básico de cambios o de mantenimiento de un modelo. Tiene los procesos de la inversa, tiene los cambios, podemos agregar otras tablas, podemos cambiar cualquier una de las características de los detalles de la tabla. Y después podemos comparar esto con el motor en vivo y generar los scripts, o sea, generar la diferencia entre el modelo físico y la instancia, el motor en vivo. Miremos ahora este modelo físico de Oracle. Este modelo físico de Oracle lo generamos a partir del mismo modelo lógico. Entonces, en un proyecto es posible tener un modelo lógico, múltiples modelos físicos, incluso en distintas plataformas. Si vamos a la tabla Broker en el modelo físico de Oracle, podemos observar que algunos atributos, por ejemplo, Broker Last Name es un varchar 2 de 60. Pero si vamos a un modelo lógico, lo First Name es un varchar. Automáticamente, Loader Studio va a hacer la conversión de tipos de datos a cada una de las plataformas soportadas, todo configurable a través de esta opción Data Type Mapping Editor. Aquí es posible determinar cuál es el tipo de dato físico que queremos utilizar en cada una de las plataformas en correspondencia a un tipo de dato lógico. Entonces, esto es totalmente configurable. RStudio también tiene soporte a diccionarios de datos. En los diccionarios de datos es posible determinar, además de dominios que son comunes a todos los proyectos, podemos tener attachments, que son informaciones que se puede agregar a los atributos o las tablas. Podemos hacer la definición de los estándares de nomenclatura, valores y tipos de datos del usuario. Vamos a cargar aquí un proyecto donde es posible mirar a estos detalles. En este proyecto, como pueden ver, tenemos diversos submodelos. Entonces, Loader Studio tiene soporte completo, full a submodelos. Los submodelos tienen una parte de las tablas, un conjunto de tablas que normalmente es la representación de un módulo, de una área o de una área funcional de un proyecto. Entonces, fácilmente podemos crear submodelos que tienen una parte de las tablas o que va a simplificar la comprensión de los proyectos. Los soportes a submodelos es algo realmente muy avanzado en el estudio, porque los submodelos son modelos de verdad. Los submodelos nos permite, por ejemplo, comparar solamente un submodelo contra un motor en vivo, y no todo el proyecto. Entonces, realmente es un soporte muy interesante este que tenemos a la parte de submodelos. Además de los submodelos, en los diccionarios de datos tenemos todas las definiciones, por ejemplo, de dominios. Entonces, en los dominios podemos definir los tipos de datos, tamaño, etcétera, todos los detalles, y utilizar hacer uso de los dominios para la creación de las tablas, etcétera, manteniendo los atributos de manera totalmente estándar. Por ejemplo, es posible, si vamos aquí a los dominios price, botón derecho, y ahí tiene View Domain Binds. Es posible comprender cuáles son los atributos que están haciendo uso de los dominios price, por donde tiene los atributos price o los dominios price siendo utilizado. Un cambio ejecutado directamente en el dominio price va automáticamente a actualizar todas las tablas, todos los lugares donde el dominio price es utilizado. Entonces, obviamente, la utilización de dominios tiene el poder de agregar una productividad muy, muy grande a los desarrolladores de modelos, a los arquitectos de datos. También soportamos en este diccionario de datos los conceptos de diccionario de datos corporativos. Un diccionario de datos corporativo permite compartir
todas las definiciones de diccionario de datos a todos los proyectos de la compañía vía el repositorio. Entonces, podemos agregar al repositorio todos los proyectos de la compañía y compartir de un único diccionario de datos y reutilizar las definiciones en todos los proyectos de manera integrada. El diccionario de datos también ofrece soporte a attachments. Los attachments son informaciones adicionales que podemos agregar a los atributos y las tablas. Un attachment puede contener un valor fijo, puede contener un texto libre o un listado, por ejemplo, de opciones que va a permitir al usuario final elegir una de las opciones en el momento que agrega los attachment a un atributo o a una tabla. Entonces, por ejemplo, podemos tener attachment de compliance que va a indicar cuál es el estándar que está, por ejemplo, de alguna manera siendo implementado en una más tabla o en un submodelo. O attachments de seguridad. Por ejemplo, es posible determinar que un valor o un atributo solamente debe estar disponible para uso interno, etcétera, si es confidencial. Entonces, todo se puede agregar, todo tipo de información utilizando attachment directamente en un atributo o en una tabla, por ejemplo. Entonces, vamos aquí a mirar en la tabla broker, cliente, y los clientes en el atributo broker ID, como pueden ver, hay aquí un attachment. Entonces vamos aquí en attachment bind y hay un attachment acerca de alguna información adicional que queremos agregar, pero hay también attachment muy probablemente en la tabla. Entonces, por ejemplo, podemos determinar un valor para los attachments desde un listado, por ejemplo, a qué proyecto pertenece esta tabla. Entonces, es posible personalizar todo. Es posible agregar attachment a tablas o a nivel de atributo. Los attachments están disponibles para consultas, para reportes o para cualquier otra actividad. Soportamos también en lo RStudio Data Architect los conceptos de macros. Las macros son programas que se ejecutan directamente en la IDE de RStudio y que nos permiten automatizar algunas tareas. La verdad, el producto tiene como 50 macros que ya son previamente definidas, pero usted puede crear su propia macro. La macro es una programación en VBA, Visual Basic for Application. Es una programación muy sencilla y que nos permite automatizar tareas en RStudio. Las macros tienen acceso a todo o que está disponible visualmente, o sea, una macro tiene acceso a todas las informaciones de metadato, toda la información del modelo y todas las opciones de RStudio. Tenemos macros de productividad y tenemos macros de calidad. Una macro de productividad, por ejemplo, puede automatizar la padronización de nomenclatura de índices, por ejemplo. Vamos a tomar aquí esta macro, por ejemplo, index name. La macro index name, uno de los ejemplos que es parte del producto, nos permite aplicar un estándar de nomenclatura a todos los índices del proyecto automáticamente. Entonces, te va a empezar por ingeniería inversa y después va a aplicar automáticamente un estándar de nomenclatura para arreglar la nomenclatura en todo el proyecto. Vamos a correr esta macro y vamos a elegir aquí, queremos ahora a todos los objetos, mirar las claves primarias y utilizar los nombres de la tabla y agregar un prefixo como pk underscore y ahí tenemos aquí un preview de los nombres de los índices, o sea, cuál es el nombre que va RStudio a generar para cada uno de los artefactos, o en este caso para cada uno de los índices de este proyecto. Entonces, esto nos permite, las macros nos permiten automatizar tareas. Es posible también crear macros para la parte de calidad. Por ejemplo, chequear si una tabla tiene los nombres todo de acuerdo con los estándares de la compañía, si el nombre no es muy largo o muy chiquito, si tiene todas las definiciones que son necesarias en un atributo. Es posible crear macro para todo.
Nuevamente, la macro tiene acceso a todo que es posible tener acceso de manera visual. Todos los atributos de una tabla, todos los atributos de cada uno de los artefactos están disponibles también vía para las macros. RStudio también tiene soporte a estándares de nomenclatura. Por ejemplo, si vamos aquí al diccionario de datos, tenemos lo estándar que se aplica a este proyecto. Es posible definir, por ejemplo, cuál es el tamaño máximo del nombre de la entidad, de los atributos, etc. en el modelo lógico, físico. Pero también es posible, por ejemplo, definir la correspondencia de un nombre lógico desde un nombre lógico hasta un nombre físico. Por ejemplo, donde tiene assembly, va en el modelo físico, aplicar como ASM. Y así por delante. Cada uno de los datos que están en el modelo lógico o de los atributos del modelo lógico tiene su correspondencia en términos de nomenclatura en el modelo físico. Esto nos permite tener algunas cosas o soportar cosas como, por ejemplo, si vamos a el modelo lógico en la tabla Blocker, tenemos algunos atributos como por ejemplo Blocker, Middle, Inicio. Entonces es un nombre que tiene espacios, etc. Es un nombre lógico. Pero si vamos a lo motor físico, pueden ver que la tabla Blocker ahora tiene, por ejemplo, Blocker, underscore middle, underscore inicio. Entonces, toda esta configuración, este automatismo es algo que es definido directamente en lo template standard name. Es donde es posible definir los estándares de la compañía e enforzar los estándares en un modelo de datos. Otro recurso muy interesante que es parte de RStudio Data Architect son los objetos de negocio. Los Business Data Objects nos permiten agrupar las tablas en objetos de negocio en contenedores. Estos contenedores nos permiten crear un significado para los agrupamientos de las tablas. Entonces, esto permite que se cree, por ejemplo, fácilmente aquí un nuevo Business Data Object y ahí a cada uno de estos objetos de negocio podemos agregar una o más tablas de modo a crear una documentación más precisa de los modelos de datos. Estos objetos se pueden colapsar o expandir fácilmente. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar aquí a esto uno en particular. Podemos aquí fácilmente colapsar los objetos de negocio y tener una visión más de alto nivel de cuáles son los objetos de negocio que están involucrados en un proceso, por ejemplo, de un sistema, o podemos tener la visión completa, más detallada de todo el proyecto. Entonces, esto es un recurso también muy interesante, los objetos de negocio, que es parte del RStudio Data Architect. Vamos a hablar ahora de los repositorios y también de Team Server. El repositorio es un servicio que está corriendo en esta VM de Windows Server. Entonces, la primera cosa que vamos a hacer es configurar la conexión con los repositorios. Tiene aquí en las propiedades del repositorio la habilidad de configurar los hostname donde está el repositorio y las puertas de conexión. Una vez configurado, podemos hacer login a los repositorios. Entonces aquí tiene los set machine, el usuario y contraseña y vamos a conectar al repositorio. Una vez que la IDE de RStudio esté conectada a un repositorio, diferentemente de cargar un archivo local con lo modelo o salvar los archivos localmente, vamos a conectar, cargar y almacenar los archivos directamente en los repositorios, con toda la parte de seguridad y con la habilidad de mantener las distintas versiones de un modelo de datos. Entonces, una vez que estamos conectados a los repositorios, como pueden ver, los objetos, todos los artefactos tienen ahora un cadeado.
Este cadeado indica que este objeto, este artefacto, está bajo los controles de versión. Entonces, si necesitamos hacer un cambio, por ejemplo, vamos a hacer un cambio, déjeme regresar aquí, tabla broker, vamos a hacer un cambio en la tabla broker. Doble clic, la herramienta va a nos preguntar si queremos solamente visualizar la tabla o hacer un checkout. Entonces vamos a hacer un checkout. En este momento está garantizando que estamos mirando la última versión disponible de este modelo y ahora tenemos aquí la tabla disponible para edición. Como pueden ver, lo cadeado ahora cambió de color, indicando que hay una edición, un cambio en ejecución, ¿no? Entonces, vamos aquí a tomar, por ejemplo, los broker first name y de 20 vamos a pasar a 40. Ok. Una vez que todos los cambios estén listos, podemos hacer un clic con el botón derecho y check-in. Entonces, tiene la operación de checkout para empezar a ejecutar los cambios, después check-in para actualizar el repositorio. En este momento, todos los demás desarrolladores de modelos o arquitectos tienen acceso a este cambio en tiempo real. Entonces ahí está aplicando los cambios a los servidores, a los repositorios. El repositorio también ofrece soporte a la creación de releases nombradas, que nos permite a cualquier momento volver a una determinada versión del modelo. Por ejemplo, la release nombrada de desarrollo versión 10, y a cualquier momento esta release está disponible, sea para comparación, para consulta, etc. Cada uno de los artefactos, cada una de las tablas y atributos tiene su control de versión, ¿no? La fecha en que se ejecutó un cambio, cuál usuario, etc. Todo está disponible en los control de los repositorios. Una vez que los modelos estén en el repositorio, disponibles en el repositorio, es posible mirar a los modelos directamente de la interfaz de TeamServer. Entonces vamos a pasar aquí donde estamos corriendo TeamServer. Lo TeamServer es también otro servicio que está corriendo en una VM de Windows Server, que nos brinda una interfaz browser donde es posible consultar los modelos, las definiciones, etcétera, todo de una interfaz web. Entonces, cualquier persona de la compañía tiene la habilidad de conectar y mirar los modelos, etcétera. No es necesario, por ejemplo, ejecutar reporteos, etcétera, para enviar a las personas. Todos pueden mirar directamente a un browser. En lo TeamServer tenemos, por ejemplo, aquí en el menú Tools, en el menú ERTools podemos mirar a los proyectos y podemos mirar a la definición de cada uno de los proyectos, de las tablas, toda la parte de arquitectura. Por ejemplo, vamos a mirar a exactamente vamos a mirar a este database de GIMP, exactamente lo mismo database que estamos trabajando en el RStudio. En los databases de GIMP tenemos los submodelos. En los submodelos podemos, por ejemplo, aquí vamos a hacer un clic en el submodelo broker y tiene ahí los diagramas con las tablas, toda la definición de las tablas, pero no solamente una imagen, pero podemos hacer un clic y esto va a nos conducir a la definición de la tabla, toda la definición de atributos, los demás relacionamientos que tienen en esta tabla y etcétera, directamente en una interfaz de browser. Lo TeamServer también tiene soporte a la parte de a todos los objetos, todo que es parte de los modelos de datos o los modelos de datos de la compañía. Entonces podemos aquí, por ejemplo, hacer un search por todas las tablas que tienen la palabra cliente, o tablas o atributos o que sea, ¿no? Entonces volvemos aquí, cliente.
y ahí tenemos acceso directo a todas las tablas o atributos o cualquier parte del proyecto donde hay la palabra cliente. Entonces es como un Google para los metadatos, para las definiciones de su proyecto. Soportamos também em TeamServer o conceito de glossários e términos. Então, o glossário é um conjunto de términos e os términos são informações, por exemplo, legais, são informações de regras de negócio, etc., e que se pode conectar a los modelos de datos ou se conectar a uma tabla ou um atributo. Então, uma definição de negócio ou um tema legal, podemos criar una relación directamente de este término legal a un objeto o una tabla o un atributo en su modelo de datos. Esto nos permite documentar propiamente la necesidad o la existencia de cada uno de los artefactos, atributos, tablas de un proyecto. Entonces, en RStudio tenemos soporte a glosarios, términos. Los términos tienen una conexión directa con los objetos de RStudio, con las tablas, atributos. También tiene soporte, obviamente, a lo perfil de las personas que están trabajando en lo portal de RStudio. Tiene una visión general de todos los objetos, de todos los proyectos simultáneamente que están en los repositorios de RStudio, y la habilidad de mirar a los modelos de datos, de mirar a los submodelos directamente en un browser, por ejemplo, y ahí consultar la definición, todos los detalles de una tabla y cómo está relacionada esta tabla con otras tablas y etcétera, todo en una interfaz browser. El TeamServer también tiene el concepto de catálogo de data sources. Los data sources nos permiten configurar donde determinado modelo de datos está implementado, o sea, podemos conectar un modelo de datos a la instancia en vivo donde este modelo está debidamente implementado o donde este modelo se está implementando. Una vez que esté conectado un data source, como este, por ejemplo, donde definimos la plataforma, el hostname, etc., podemos relacionar a este data source uno o más modelos de datos. En este caso, estamos relacionando a este data source este modelo de GIN. ¿Y cuál es el objetivo de este catálogo de data sources? Bueno, las herramientas cliente de Embarcadero como RapidSQL y DB-Artisan tienen acceso directo a este catálogo de data sources, o que nos permite disponibilizar toda la información de metadato, todos los datos, por ejemplo, descripciones de las tablas, atributos, etc., desde Data Architect, desde TeamServer, directamente a los desarrolladores de SQL. Por ejemplo, vamos a pasar a esta VM donde está corriendo lo de DB-Artisan. Aquí estamos conectados a lo data source GIN-TS. Lo GIN-TS es de GIN TeamServer. Está configurado vía la opción de data sources del TeamServer. Entonces, una vez conectados a este data source, tenemos toda la información de metadato directamente en la pantalla de DB-Artisan o de RapidSQL, por ejemplo. Si ponemos aquí una instrucción SQL, como pueden ver, automáticamente la información, la descripción de las tablas y las definiciones de los atributos están disponibles a los desarrolladores. Entonces, además de Code Completion, de toda la funcionalidad de un lector SQL, aquí tenemos la habilidad de proveer la información de metadato en tiempo real directamente a los desarrolladores o a los DBA. Entonces no tiene incluso que consultar los modelos. La información está disponible en tiempo real aquí en la pantalla de Artisan. Entonces, este es el objetivo de la función Data Sources de TeamServer. ¿Okay? Entonces, este es TeamServer. Esta es la interfaz de lo TeamServer. Es un servicio que se corre en Windows, que nos permite conectar a los repositorios y exportar los modelos directamente, mirar los modelos directamente a una interfaz, en una interfaz de browser. Esto permite compartir, esto permite colaboración por toda la compañía. Y con esto llegamos al final de esta presentación de RStudio. Aquí usted tiene más información acerca de los paquetes de RStudio directamente en los sitios de Indera. Es posible descargar una versión trial, una versión de prueba completa, tiene todos los recursos para que usted pueda probar el producto localmente. La documentación técnica, si necesitas algo,
y un enlace directo a los casos de estos de Microsoft de que hablamos en la presentación de hoy. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Estos son los contactos de Jorge Aguilar y Francisco Gómez, son los responsables por toda la región, por toda América Central, México y América Latina. Pero usted puede contactar directamente un socio, un aliado de nosotros en su región. Entonces tenemos aquí en los sitios de Idera, Resources, Partners. Usted puede aquí hacer un search por la región, por ejemplo, Latinoamérica. Y tiene aquí contacto directo de todos los aliados de la América Latina. ¿Ok? Muy bien. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy y vamos ahora en vivo con preguntas.